Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el módulo 2. El tema de hoy es el manejo del ambiente. El objetivo del manejo ambiental es reducir las fluctuaciones de temperatura durante el día, ¿sí? O sea, tratar de que la temperatura del galpón esté lo más constante posible, ya sea de día como de noche. Hay que tratar de trabajar en la temperatura y en la ventilación. Si nosotros logramos que estos dos parámetros se encuentren lo más cercano a la temperatura de confort del pollo según la edad, vamos a lograr mejores parámetros productivos, ¿sí? Lo que es conversión alimenticia, que es cuánto tiene que consumir el pollo de alimento para convertirlo en 1 kilo de carne. O sea, para tratar de eficientizar que el pollo coma lo menos posible y gane lo más posible de peso. Y a su vez estimular la tasa de crecimiento, ¿sí? O sea, la ganancia diaria de peso del pollito parrillero. Esos son parámetros productivos que están relacionados con el confort ambiental. Si hablamos de ventilación, tenemos que tener en cuenta que el objetivo es renovar el aire. Nosotros tenemos que suministrarle oxígeno y remover todos los contaminantes ambientales, como pueden ser el amoníaco propio de las deyecciones, de la orina, de la materia fecal, el polvillo del alimento, de la cama, de las plumas. Todos esos factores ambientales que son irritantes para las vías respiratorias y afectan al confort del pollito, tenemos que removerlos a través de una adecuada ventilación. La ventilación nos ayuda a remover la humedad ambiental, como dijimos, aporta oxígeno y nos ayuda a mantener una buena calidad de cama. La ventilación natural es recomendada en regiones donde la temperatura ambiente es similar a la requerida por los pollos. Y hay que tener cuidado en las épocas del año donde hay una gran amplitud térmica, donde la temperatura del día y de la noche son muy diferentes. Entonces ahí hay que tener cuidado de que esta ventilación no nos afecte la temperatura del interior del galpón. Hay que tener en cuenta también la orientación de los galpones, como veíamos en el módulo anterior cuando hablábamos del diseño del galpón. Hay que tener en cuenta que los galpones estén orientados este-oeste para que el sol cuando rote pase por encima del galpón y que los rayos solares no incidan por los laterales, por las paredes laterales. Otra cosa que se puede tener en cuenta es el sentido de los vientos predominantes. En esta zona el viento más común es de sentido oeste o sudoeste, entonces por ahí la orientación del galpón nos puede ayudar para aprovechar esas corrientes en la ventilación. La superficie del techo también es importante. Acuérdense que hablábamos de que el techo tiene que ser aislante, tiene que tener una superficie reflectiva, o sea que el techo no absorba el calor solar y a su vez que sea aislante para evitar que la temperatura exterior afecte a la temperatura interior y sobre todo en invierno la condensación, o sea que se generen gotitas por diferencia de temperatura del exterior al interior. Cuando en el galpón hace calor y afuera hace mucho frío, se generan gotitas en el techo que después al caer humedecen la cama y eso puede provocar problemas. Y también hay que considerar que el techo tenga un alero también para que sirva de protección contra lluvia, contra rayos solares y demás. La ventilación natural la podemos lograr a través de cortinas, cuando nosotros en nuestro galpón tenemos paredes laterales de cortina. Acuérdense que siempre las cortinas se abren de arriba hacia abajo y que tenemos que contar de paneles fijos en la parte superior y hacia los laterales para evitar corrientes de aire indeseadas. Nosotros tenemos que dirigir la ventilación, o sea, realizarla cuando es necesaria y del modo adecuado, que ahora vamos a ver algunas recomendaciones. Pero cuando no es necesario ventilar, yo tengo que poder cerrar la cortina y que no entre ninguna filtración de aire indeseada. Bien, algunas recomendaciones respecto a la ventilación con cortina. Siempre la cortina que primero se abre no es de donde viene el viento, sino a donde va el viento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un viento sentido sudoeste, vamos a abrir primero la cortina del norte, ¿sí? Y siempre la cortina del norte, en este ejemplo, o sea, la cortina del sotavento, tiene que abrirse 4 veces la apertura de la cortina del barolento, o sea, del lado de donde viene el viento.
En este ejemplo, la cortina del norte la vamos a abrir 4 veces la abertura de la cortina del sur. Esto me va a facilitar la dirección del aire, ¿sí? Que ingrese poco aire y que salga una mayor cantidad. Así controlamos mejor la velocidad del aire en el interior del galpón. En días en que no haya demasiado viento y yo necesito eficientizar la ventilación, puedo bajar las dos cortinas a la misma altura y lo más bajo que sea posible. Siempre acuérdense que la altura, o sea, la apertura nunca llegue a la altura de los pollos. El aire siempre tiene que circular por encima del pollo, no generar corrientes de aire en la cama. El objetivo tiene que ser renovar el aire, pero sin afectar el confort de las aves. Y esto hay que tener especial particularidad cuando el pollo tiene menos de 14 días, que es muy sensible a las corrientes de aire y a las variaciones térmicas. Si hablamos de ventilación a través de ventiladores, tenemos que tener en cuenta que los ventiladores tienen que funcionar por tiempo y no por termostato. Tienen que ser de un volumen fijo, no de velocidad variable, y ser capaces de producir un recambio de aire cada 8 minutos. Esto lo tenemos que tener en cuenta para ver la cantidad de ventiladores que necesitamos según el diseño de nuestro galpón. Los ventiladores, como permiten una circulación de aire, se utilizan para reducir los costos de calefacción, porque producen una homogeneización del aire en el interior del galpón. En la segunda diapositiva tenemos una imagen de un ejemplo de localización de los ventiladores. En este caso, fíjense que no están en el centro del galpón, sino que están hacia unos laterales. Tiene ventiladores en un lateral y ventanas en el lateral opuesto. Los ventiladores están colocados en el lado de mayor flujo de aire, o sea, de los vientos predominantes. Entonces favorece el ingreso de aire desde el exterior y la circulación de aire de forma transversal en el galpón. Están orientados con un ángulo de 60 grados respecto a las paredes laterales y se encuentran en todo el largo del galpón, ¿sí? Cubriendo, digamos, todo el largo. En el ejemplo siguiente sí vemos los ventiladores en el centro del galpón. El primer ventilador se coloca a 1 metro de la puerta de ingreso del galpón. Esto favorece un buen recambio de aire. Este sistema tiene menor recambio de aire que el anterior. Genera más una circulación interna que un recambio de aire desde el exterior. Si el otro, como estaba en un lateral y a favor de los vientos predominantes, se genera un mejor flujo de aire. Este sí produce circulación dentro del galpón, pero por ahí no favorece el ingreso de aire desde afuera. Bueno, acá habla de una separación de ventiladores uno de otro de unos 12 metros. Y están todos colocados en el centro. En momentos de mucho frío en el exterior, por ahí es recomendado trabajar en conjunto cortinas y ventiladores. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mucho frío afuera y abrimos poco las cortinas, el aire que ingresa no alcanza a atravesar todo el galpón y salir, sino que así como ingresa, desciende y llega a la altura de las aves y genera frío y cama húmeda. Entonces, si nosotros logramos abrir poquito la cortina para que ingrese aire del exterior y encendemos los ventiladores que tenemos en el galpón, generamos que ese poco aire que ingrese se mueva, o sea, se mezcle con el aire del galpón y eso no produce tanto descenso de temperatura a nivel de los pollos. Puede ser una buena combinación para lograr ventilar sin que descienda la temperatura. Ventilación por presión negativa. La ventilación por presión negativa se puede manejar de 3 formas diferentes, a través de la ventilación mínima, de la ventilación de transición y la ventilación de túnel. Ahí vamos a ir viendo cada una. La presión negativa se logra colocando extractores en un extremo del galpón y colocando una abertura en el extremo opuesto, que puede ser a través de cortinas, a través de ventanas. Eso lo vimos también en el módulo anterior.
la presión de aire, digamos, se logra ajustando, encendiendo los extractores y ajustando las aberturas de aire del lado opuesto. Ahora hay que tener en cuenta que para lograr un buen sistema de presión negativo, el galpón tiene que ser lo más sellado posible, o sea, tiene que ser un ambiente controlado. Si nosotros tenemos rajaduras, aberturas en lugares indeseados, al encender los extractores vamos a generar ingreso de aire por zonas no deseadas y eso me puede producir una corriente de aire a nivel de los pollos que los ponga nerviosos, los altere, afecte los parámetros productivos. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el ambiente del galpón pueda ser controlado y que el galpón sea lo más sellado posible. Bien, la ventilación mínima se utiliza en climas fríos o con aves muy jovencitas, ¿sí? Con el pollito bebé o hasta los primeros 14 días, que acuérdense que son los más susceptibles a los cambios de temperatura. El objetivo entonces es producir una ventilación, o sea, una renovación del aire, e ingresar oxígeno, eliminar el exceso de humedad, los gases nocivos, todo lo que hablamos anteriormente, pero sin afectar la temperatura del galpón a nivel del pollito. Esto se controla generalmente con un timer. En la diapositiva siguiente vemos una imagen de las entradas de aire, de estas ventanas que hablamos que están en un extremo del galpón o a lo largo de todo el galpón, también pueden estar, que me generan el ingreso de aire siempre regulado, obviamente. Bien, ventilación de transición. La ventilación de transición se utiliza con dos factores. Cuando nosotros queremos renovar el aire, pero cuando la temperatura del galpón supera la temperatura requerida. En este caso no se controla a través de tiempo, o sea, no es con un timer, sino es con un termómetro. Nosotros le ponemos al ventilador, está conectado a un termómetro, nosotros le ponemos la temperatura que nosotros requerimos y cuando esa temperatura es superada, el extractor se enciende. Entonces lo que vamos a lograr es una renovación de aire, pero a su vez con un descenso de temperatura. Y esto se logra con una mayor velocidad de extracción de aire, o sea, una mayor presión negativa, una mayor circulación de aire y por lo tanto un descenso de temperatura. El tercer sistema de ventilación por extractores es la ventilación de túnel, lo que se llama túnel de viento. En este caso, bueno, vemos una imagen. Esto lo vimos también anteriormente, es la combinación de los extractores con un sistema de refrigeración como son los paneles evaporativos. En este sistema entonces nosotros logramos un descenso de la temperatura a través de una mayor velocidad de aire y combinando los extractores localizados en un extremo del galpón con las entradas de aire y los paneles evaporativos en el extremo opuesto. Los sistemas evaporativos se usan para mejorar las condiciones ambientales en climas cálidos y utilizan la ventilación por túnel. El sistema evaporativo se llama a la reducción de la temperatura a través de la evaporación del agua. Vamos a ver más adelante que hay dos formas de lograr la evaporación del calor. Como sistemas evaporativos tenemos los paneles evaporativos, que los vimos en el módulo anterior, que son paneles de celulosa que se colocan en las paredes y con un sistema de retroalimentación de agua se humedecen. O sea, hay una bombita que bombea agua por encima de los paneles, el agua circula por estos humedeciendo los paneles y al encender los extractores generamos una presión negativa, obligamos al aire a circular a través de estos paneles húmedos y por este fenómeno de evaporación se reduce la temperatura del aire, ¿sí? Entonces favorecemos el ingreso de aire más fresco que el aire del exterior por el galpón de los pollos. Otro sistema es a través de los aspersores o nebulizadores. Se colocan en el techo de los galpones aspersores que generan una neblina de agua y al generar este flujo de aire también generamos este fenómeno de evaporación del calor y se reduce mucho la sensación térmica. Temperatura efectiva. Cuando nosotros hablamos de temperatura de sensación térmica, tenemos distintos factores que la intervienen. Tenemos la temperatura ambiente,
la humedad relativa, la humedad ambiental, la velocidad del aire, la densidad del lote, o sea, cuántos animales nosotros tenemos dentro del galpón, cuántas aves por metro cuadrado, el emplume y el calor radiante. En la diapositiva siguiente tenemos un cuadro donde especifica las temperaturas requeridas según la edad del pollito. Acá tenemos la edad en días, un día, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 días de edad, de 27 en adelante hasta la faena es la misma temperatura. La temperatura del galpón recomendada. Y acá te especifica según la edad, en las columnas siguientes, la temperatura debajo de la fuente de calor, puede ser una estufa de gas, a 2 metros de esa estufa, y la temperatura ambiental alejada de esa fuente de calor, ¿sí? Estas son las recomendaciones. Para un pollito bebé hablamos los primeros 3 días de unos 30 grados, 29-30 grados, la primera semana unos 28 grados, la segunda semana 26-25, después baja a 24-23 la tercera semana y ya después un pollo adulto hablamos de unos 20 grados. Como fuentes de calor tenemos las criadoras, que son estas pantallas de gas que producían un calor más focalizado, más a la altura del pollito bebé, de la cama. Se utiliza por ahí más en las primeras semanas, en los primeros 14 días y en el ingreso del pollito. Y tenemos los calentadores de aire forzado, que era una calefacción mucho más ambiental. Se utilizaba en galpones que tienen un buen aislamiento para poder lograr que ese calor sea eficiente y que se quede dentro del galpón, y por ahí en aves un poquito más adultas, ya que es una calefacción más generalizada del galpón y por ahí no tan eficiente a la altura del pollito. Que por ahí, como en la primera semana necesitamos lograr temperaturas mayores, es más eficiente un calor mucho más focal, y por ahí cuando una ave adulta que necesitamos unos 20 grados, con un calentador de aire forzado lo vamos a poder lograr. Acá vemos una imagen con un sistema de aspersión. Fíjense que es lo que les comentaba anteriormente, que son sistemas de alta presión que generan una gota muy pequeña y una especie de neblina en el ambiente del galpón. Acá dice algunas recomendaciones sobre este sistema de aspersión, que colocar 2 filas de boquillas a lo largo del galpón a 1/3 de distancia de las paredes laterales, que estas boquillas estén apuntando hacia abajo, hacia el piso, y con un sistema de anillo, o sea, en forma cuadrada, abarcando todo el galpón. Y recomiendan colocar una válvula automática de drenaje para cuando el sistema esté cerrado, que haya un escape de agua por este sistema y que no genere goteo y humedad en la cama. La línea de suministro de agua debe tener 2 centímetros desde la bomba a la línea principal de aspersión para permitir una adecuada presión de agua. Y estas bombas deben encenderse a través de termómetros, o sea, según la temperatura del galpón. Cuando la temperatura supera los 28 grados, el sistema de aspersión debe encenderse. En la diapositiva siguiente vemos una imagen con un diagrama de este sistema de anillo. El agua ingresa por la parte superior, digamos, se produce la circulación, y en el extremo opuesto está la válvula de drenaje automática. Los paneles evaporativos, como dijimos anteriormente, enfrían el aire cuando pasa a través de estas cortinas o paneles húmedos que se encuentran en las paredes, y se utilizan cuando la temperatura ambiental supera los 29 grados. Bien, manejo del calor. ¿Qué medidas podemos tomar nosotros para trabajar en un día muy caluroso? Es muy importante caminar calmadamente entre las aves para estimular la circulación de aire
y la circulación, o sea, que el ave camine y se levante, se acerque hacia el bebedero y favorecer el consumo de agua, que es muy importante en días calurosos. Otra medida es retirar el alimento, sobre todo en los horarios más calurosos del día. ¿Sí? Acá habla de unas 6 horas antes del momento más caluroso del día. Hay que tener en cuenta que la ingesta de alimento produce un calor metabólico, o sea, todo el metabolismo de la digestión del alimento aumenta la temperatura corporal y esto por ahí no es recomendable en el momento más caluroso del día. Entonces por ahí a media mañana retiramos la comida, esperamos que pase el calor del mediodía, de las 3 de la tarde, y a la tardecita le volvemos a ofrecer el alimento para que el pollo se pueda alimentar en los horarios más frescos. Esto evita mucho la mortalidad por estrés calórico. Otro factor importante cuando hay altas temperaturas es la densidad, o sea, la cantidad de aves que hay dentro del galpón. Es muy importante en verano reducir la densidad, ¿sí? Permitirles o bajar la cantidad de aves que solemos criar. Por ahí en un galpón que nosotros en invierno ponemos 200 pollos, en verano hacer crianzas de 100 pollos. Eso nos va a evitar inconvenientes. O en los horarios de mayor calor, por ahí abrir la puerta y permitirles salir y tomar aire, que estén a la sombra y estar más separados. Es fundamental asegurar un adecuado flujo de agua y que agua fresca. Cuando el agua supera los 25 grados, siempre desciende el consumo de agua y eso es peligroso ante un estrés térmico. Hay que incrementar el flujo de aire, siempre mínimo 2 a 3 metros por segundo. Y evitar los efectos del calor radiante, o sea, esto por ahí que hablábamos de que ingresen rayos solares por las paredes, hay que tener en cuenta la orientación del galpón, colocar aleros, colocar medias sombras, sombra natural también puede ayudar mucho cuando el aislamiento del galpón no es tan importante. Bien, manejo de la iluminación. Hay distintos sistemas distintos planes de iluminación que ustedes pueden optar por el que más les parezca. Pero bueno, acá vamos a hablar de algunas recomendaciones. La primera semana se recomiendan unas 23 horas de luz. Después la podemos ir reduciendo. Esto asegura, digamos, que el pollo los primeros días hasta que se aclimata al nuevo galpón, identifica dónde están los comederos, aprende a comer, dónde están los bebederos, los distintos sectores de la zona de crianza, se facilita logrando que casi todo el día haya luz. De hecho, se recomienda las primeras 24 horas posteriores a la recepción del pollito que haya 24 horas de luz y recién a partir del segundo día apagarles la luz 1 hora. En algunos planes de iluminación, bueno, acá recomienda los primeros 7 días que haya 23 horas de luz, pero por ahí hay algunos sistemas que ya a partir del segundo día le van reduciendo 1 hora por día. El primer día tiene 24 horas, el segundo 23, el tercero 22 y así sucesivamente. Si hablamos de intensidad de iluminación, se recomienda unos 30 a 40 lux la primera semana y de 5 a 10 lux las semanas sucesivas. Esto es una intensidad bajísima, o sea, por ahí lo importante no es la cantidad de luz que haya, sino es más importante el tiempo de horas de luz y de oscuridad y el horario en el que nosotros producimos la oscuridad. O sea, por ahí siempre se recomienda que el apagado de las luces ocurra siempre en el mismo horario, porque el pollo se acostumbra mucho a eso. Y cuando él ya sabe que a determinado horario se apaga la luz, antes de esa hora come, se llena el buche y durante las horas de oscuridad hace la digestión. Y por ahí otra cosa importante es la uniformidad de la luz a lo largo del galpón. O sea, por ahí la intensidad puede ser baja, pero sí que sea parejo en todo el galpón, no generar zonas de luz y de oscuridad.
En la diapositiva siguiente vemos dos ejemplos de planes de iluminación, uno con 4 horas de oscuridad y otro con 6 horas de oscuridad. La intensidad es la misma, el de 0 a 7 días, o sea, la primera semana habla de 30 a 40 lux y a partir de los 8 días en adelante de 5 a 10 lux. La primera semana 23 horas de luz y 1 de oscuridad, y a partir de la segunda semana, según el plan, uno tiene 4 horas de oscuridad y otro tiene 6 horas de oscuridad. Podemos utilizar uno u otro plan. Siempre se recomienda que el periodo de oscuridad se encuentre entre las 4 y las 6 horas. Y recomiendan 3 días antes del sacrificio dar 23 horas de luz y 1 de oscuridad. ¿Por qué se da esto de que las horas de oscuridad no superen las 6 horas? Porque en realidad el tiempo de digestión del alimento es de aproximadamente unas 4 horas. Entonces, cuando nosotros apagamos la luz, el pollo deja de comer. Por 4 a 6 horas va a estar haciendo la digestión y se va a sentir saciado por lo que estuvo consumiendo durante las horas de luz. Si nosotros hacemos periodos de oscuridad mayores hasta 6 horas, podemos generar un ayuno prolongado y una irritabilidad del pollo al encender la luz. O sea, va a encender la luz y todos los pollos que nosotros tengamos van a ir de golpe al comedero, se van a pelear, se van a rajuñar, va a generar heridas. El canibalismo, que uno de los chicos consultó por el grupo, bueno, puede ser uno de los motivos. Y bueno, lastimaduras, heridas que generen después infecciones, decomisos en el matadero y demás. Si hablamos de un plan de iluminación según las épocas del año, por ahí tenemos que tener en cuenta que en invierno, que la temperatura desciende mucho durante la noche, es importante que las aves estén despiertas y activas durante el periodo más frío. Entonces, por ahí coincidir el apagado de la luz con la puesta de sol a las 6 de la tarde y ya a las 10 de la noche encenderle las luces y que los pollos estén activos durante la noche. Porque el movimiento corporal les va a aumentar la temperatura corporal y va a evitar el estrés por frío. En verano, al revés, en verano tenemos que tratar de que estén calmados en los momentos más calurosos y que ni bien salga el sol ya encender la luz y que estén temprano activos y comiendo en los horarios más frescos. Bien, cama de los pollos. El objetivo de la cama es reducir los daños de los pollos, que sea una superficie mullida, que sea tibia y que sea seca. Hay que tener mucho cuidado con las diarreas porque es uno de los factores que produce camas húmedas. Y la cama húmeda afecta mucho al bienestar del pollo. Para evitar esto tenemos que tener una adecuada ventilación, evitar el exceso de humedad y tener camas de material absorbente, que genere la absorción de las deyecciones, que no genere mucho polvo y que esté limpio. Hay distintos materiales de cama. Acá en esta zona por lo general se utiliza mucho la viruta. Se recomienda poner una cama de unos 8 a 10 centímetros de espesor. La cama no es necesaria que se renueve en cada crianza. Si tiene buen aspecto, o sea, si no tuvimos ningún inconveniente de cama húmeda, yo al finalizar la camada la amontono en el centro, la dejo, siempre se recomienda que entre crianza y crianza pasen unos 10 días. Para lograr lo que se llama un vacío sanitario, o sea que cualquier agente infeccioso que haya quedado en el ambiente, darle tiempo para que esa cama, nosotros hacemos una montaña en el centro del galpón, eso aumenta la temperatura por la misma combustión que genera, ese aumento de temperatura reduce la cantidad de agentes infecciosos que pueden haber quedado. Se coloca cal o algún desinfectante, se remueve, se dispersa y se puede volver a utilizar. Hasta 2-3 crianzas se pueden realizar con la misma cama.
El piso es recomendable que sea de concreto en lugar de tierra porque nos permite realizar una buena limpieza, una buena higiene entre camadas. ¿Cuáles pueden ser las causas de una cama húmeda? Bueno, tiene que ver el material de la cama, la profundidad, ¿sí? Que tenga estos 8 a 10 centímetros de grosor, el ambiente de alta humedad, problemas de diarrea, problemas de alimentación, dietas altas en sal, en proteína o con grasas de mala calidad, me van a afectar la cama. El diseño y el ajuste de los bebederos, ¿sí? Que no haya desperdicios de agua, malas ventilaciones y alta densidad de pollos, o sea, una mayor concentración de pollos va a favorecer las camas húmedas. Densidad animal. Bueno, la densidad animal, como dijimos, es la cantidad de aves que pongo por espacio, o sea, la cantidad de pollos por metro cuadrado. Va a influenciar mucho el bienestar de los animales. Por lo tanto, bueno, el rendimiento, la uniformidad de la camada, es muy normal, es común ver cuando las aves están muy apretadas, ver mucha diferencia de tamaño entre aves grandes y aves muy chiquitas. Y la calidad del producto, de la carne. ¿Cuál es la densidad ideal? Va a estar muy ligada al sistema de control ambiental que nosotros tengamos. Si nosotros podemos lograr una buena ventilación, podemos incrementar la densidad animal. Si nosotros tenemos un sistema de cortinas o se nos dificulta lograr una buena ventilación, ojo de no trabajar con densidades muy apretadas. Y siempre tener en cuenta que si nosotros vamos a trabajar con mayor densidad animal, colocar suplementos de comederos y de bebederos. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de densidad animal? El peso objetivo y la edad al sacrificio. O sea, si nosotros vamos a trabajar con animales livianos, por ahí podemos permitirnos colocar más animales dentro del galpón. Ahora, si nosotros queremos llevar animales de 3,5 kilos, 4 kilos, y bueno, tenemos que tener en cuenta de reducir la cantidad de animales. El clima y la estación del año. Acuérdense que siempre en verano hay que reducir la densidad animal por el mismo calor que generan los animales. Cuanto más tengo, más calor van a generar, y para facilitar la ventilación. El sistema de ventilación y de refrigeración que tenga. Si tengo un sistema de ventilación eficiente, me va a permitir colocar más animales. Y bueno, legislación local, que esto varía. En la siguiente diapositiva vemos un cuadro con recomendaciones de densidad animal según el peso de los pollos. ¿Sí? En pollitos de 1 kilo, 1,3 kg se pueden tener hasta 20 animales por metro cuadrado, y ya animales de más de 3 kilos no se recomienda más de 10 aves por metro cuadrado. Esto por ahí es importante tenerlo en cuenta porque por ahí si nosotros vamos a trabajar, después vamos a ver cuando veamos el manejo del pollito de la primera semana, distintos sistemas de recepción, pero bueno, en galpones donde yo hago la recepción de los pollitos en sistemas reducidos, en galpones seccionados, lo que se llama, que yo secciono el galpón para lograr un buen manejo de la temperatura los primeros 14 días, puedo trabajar con densidades superiores, y después, a medida que el pollo va creciendo, yo voy agrandando ese espacio para dar mejor densidad. Bueno, en este módulo entonces vimos todo lo que es el manejo ambiental. Vimos lo que era ventilación, fuentes de calor, sistemas de aspersión, paneles evaporativos, los planes de iluminación, el manejo de la cama y la densidad animal. Cualquier duda que tengan nos podemos comunicar a través del foro. Estamos en contacto. Muchas gracias.